Y así era la fantástica marquesina de la estación de Príncipe Pío, donde podemos ver a una locomotora de tipo montaña con una composición de coches de viajeros de madera. Una estación que no le quedaba demasiado tiempo para recibir los primeros hilos e instalaciones de catenaria. Se pudo ver vapor del bueno, aunque no demasiado tiempo. Aquí vemos una imagen de una locomotora 4604 de la Compañía del Norte. Imagen de Madrid Príncipe Pío en la década de los años 30. La línea Madrid-Hendaya de la Compañía de Caminos de Hierro del Norte de España, en el tramo que une la capital de España con Ávila, se encuentra el Puerto de la Cañada y una zona montañosa muy dura, de las más difíciles de toda la red española. Eso ya llevó a la Compañía del Norte y luego a Renfe a electrificar todo el tramo y poner locomotoras eléctricas de gran potencia para poder sustituir a las locomotoras que mayoritariamente eran del tipo montaña, preparadas para estos puertos de montaña bastante difíciles. Fantástica imagen de la excepcional y formidable marquesina de la Estación del Norte. Sin lugar a dudas, una estación que merecía estar en la serie de Meijo Ferroviario Parada y Fonda, donde repasamos las grandes estaciones clásicas del ferrocarril español. Otra fantástica imagen de la década de los años 30, donde podemos ver a las locomotoras montaña con la matriculación de la Compañía del Norte, la serie 4600 de esta gran compañía, que en la década de los años 30 y con la Guerra Civil tuvo que quebrar para ser absorbida más adelante, nacionalizada mejor dicho, por la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles. La Estación del Norte, luego de Príncipe Pío, no tuvo demasiado tiempo vapor y no fue muy diverso, pero donde sí que destacó, y lo veremos en las próximas imágenes, fue en las fantásticas locomotoras eléctricas y todo el material diésel que sí que tuvo una enorme diversidad. Príncipe Pío fue una de las primeras estaciones en ser electrificadas en toda España. Me refiero a grandes estaciones, de grandes ciudades y de grandes capitales. Una imagen de la salida de la estación de Príncipe Pío con un fantástico tren de viajeros, un rápido de la época. Hasta la década de los años 30, pues prácticamente todo era vapor. Con el tiempo, con las primeras electrificaciones, ya la cosa fue cambiando. El sistema de electrificación que empezó Norte y que luego continuó Renfe fue el sistema de 1500 voltios a corriente continua. Aquí vemos una unidad 433-068, fotografiada en Madrid Príncipe Pío en mayo de 1966. Material de 1500 voltios. El famoso depósito que tuvo esta estación, cuando se pasó a la electrificación de 3000 voltios, buena parte del material fue trasvasado a otros depósitos que todavía continuaban con esta electrificación. Otra imagen de una de estas unidades apodadas como pingüinos, donde se puede ver al lado de un andén lleno de viajeros. Imagen del 6 de julio de 1945. Desde estas vías salían los trenes a la zona de Pozuelo. Fantástico documento histórico. Los trenes de cercanías de la época, aunque muchos eran de tracción eléctrica, nada tenían que ver con los de ahora. Los servicios de cercanías en esos tiempos no tenían demasiados viajeros y su uso por parte de los viajeros era diferente a la actualidad, donde hoy en día los trenes de cercanías se utilizan sobre todo para el trabajo, para estudios y para quehaceres diarios. Y en imagen, Su Majestad, la serie 7500 de Renfe,
una de las locomotoras más espectaculares de los ferrocarriles españoles. Fueron las locomotoras que inauguraron la electrificación entre Madrid, Ávila y Segovia, junto con las bañeras de la serie 7400. Y aquí podemos ver un entrañable lugar para ciudadanos y también para los aficionados al ferrocarril español. El paso a nivel de la Florida, que durante mucho tiempo estuvo en la estación de Madrid Príncipe Pío, donde no solamente se veían ver salir y entrar los grandes trenes de viajeros y mercancías, también las numerosas maniobras que había en este punto. Los más mayores podrán recordar este fantástico punto. Después de los gigantes del vapor y también los gigantes de la tracción eléctrica, también hubo material diésel del bueno. Aquí podemos ver, en esta fantástica imagen, un TER de la serie 597 de Renfe compartiendo estación con una de las locomotoras cocodrilo eléctricas que funcionaron por aquí. Como podemos ver, el ambiente de la estación era excepcional. Imagen de la década de los años 60. Tradicionalmente, la estación del norte, luego Príncipe Pío, se centraba en los grandes expresos, trenes diurnos y de largo recorrido que unían Madrid con toda la zona norte de España, mientras que la estación de Atocha estaba pensada sobre todo para la zona sur de Andalucía y Levante, y la antigua estación de Delicias para la zona de Extremadura y zona oeste de España. También, por las inmediaciones de Príncipe Pío, se podían ver fabulosos trenes de mercancías, como este, locomotora 7511, dando tracción a un mercante de la época. Imagen del 28 de octubre de 1959. Las cocodrilo de la serie 7500 eran locomotoras universales. Estaban destinadas a los grandes expresos y largos trenes de viajeros y también a los pesados trenes de mercancías, para poder coronar el mítico puerto de La Cañada, cerca de Ávila. Locomotora 7501. Imagen del 20 de agosto de 1949. Una fantástica imagen de los primeros años de la electrificación, de la estación de Príncipe Pío y de los primeros kilómetros de la línea Imperial Madrid-Hendaya. Las cocodrilo de la serie 7500 fueron, sin lugar a dudas, las locomotoras emblemáticas de esta zona de la ciudad de Madrid. Otra imagen de una de estas locomotoras impresionantes de la serie 7500 de Renfe, al lado del paso a nivel de la Florida, donde los viandantes podían ver material del bueno. No solamente las grandes eléctricas fueron la serie 7500, también la única locomotora 7300 estuvo aquí, al igual que las bañeras de la serie 7400. Incluso las locomotoras 7100 durante algún tiempo operaron en esta zona. Nos vamos a una fantástica estampa de mayo de 1950. La locomotora 7508 dando tracción y a punto de salir con un fantástico tren rápido diurno de la época. Esta serie de locomotoras procedía de la Compañía del Norte, pero donde dieron el do de pecho fue en los primeros años de Renfe, desde 1941 hasta mediados de los años 50 aproximadamente. Durante bastante tiempo, la Estación del Norte fue la estación más elegante y más innovadora de Madrid. Aquí podemos ver, en esta fantástica imagen de la década de los 50, donde se une la innovación de la época. Los primeros trenes TAF, los primeros automotores con aire acondicionado, que eran prácticamente de lujo, y el no menos lujoso tren Talgo, uno de los primeros trenes de este tipo en circular por toda España. Aquí se juntaba lo más innovador de aquellos tiempos.
Hablar de Príncipe Pío es hablar también de uno de los grandes depósitos de material eléctrico a 1500 voltios, y no podían faltar las míticas bañeras. Una de las primeras, por no decir la primera, locomotora eléctrica que tuvo Renfe. Si bien las Cocodrilo procedían de la Compañía del Norte, esta serie, la 7400, se construyó íntegramente para Renfe. Imagen de la 7419 en Príncipe Pío en abril de 1966. Próximamente el Meijo ferroviario en la serie Depósitos y Talleres, el depósito de 1500 voltios de Príncipe Pío. También hubo visitas interesantes. Aquí vemos a la locomotora 7301 descansando en la estación madrileña. La serie 7300 fue formada por una única locomotora, la Leona, que se decía que consumía tanta electricidad que no había suficiente para satisfacerla. Si bien el parque eléctrico que había en Príncipe Pío era muy variado y bastante rico, las Cocodrilos de la serie 7500 eran mayoritariamente las que más tracción daban a los grandes trenes de viajeros. Aquí tenemos una fantástica imagen del año 1950. La denominación cocodrilo no tiene que ver con las bielas o con el sistema de viaje, sino con el sistema de rodaje y el tipo de forma que tiene la locomotora, sobre todo su longitud y los capots que tienen en cada testero, que le dan cierto aspecto de lagarto o de cocodrilo, de ahí el nombre. Y espacio para la antropología ferroviaria española. Aquí vemos un mozo de carga de aquella época, uno de los trabajadores que había en Renfe para llevar equipajes. Así eran los uniformes y así era cómo se realizaba el servicio, con humildes carritos para llevar las maletas de un lado para otro. Imagen de la década de los años 50. Detrás, una locomotora 275005 que acababa de llegar con una larga composición de viajeros.